Ok, y ahora seguimos con diagrama de lenguaje UML. En este caso, ¿qué es UML? El UML, o también llamado lenguaje unificado de modelado, es un lenguaje estandarizado de modelado, especialmente desarrollado para ayudar a todos los intervinientes en el desarrollo y modelado de un sistema o un producto software a describir, diseñar, especificar, visualizar, construir y documentar todos los artefactos que lo componen, sirviéndose de varios tipos de diagramas. Ahora vamos con los elementos del diagrama. Entre los elementos del diagrama están objetos, que son bloques de memoria de una clase, títulos, que son los atributos específicos de una clase dada, atributos de clase, que indican un elemento de software, enlace, que son líneas que conectan dos figuras de un diagrama de objeto entre sí. Y ahora está en la clasificación de diagrama UML. Actualmente existen dos clasificaciones de diagrama, los diagramas estructurales y los diagramas de comportamiento. Luego de eso, van a poder diversificarse entre estas dos ramas. Ahora hablaremos del diagrama estructural. Los diagramas estructurales muestran la estructura estática del sistema y sus partes en diferentes niveles de abstracción. Existe un total de 7 tipos de diagrama de estructura. Entre esos está el diagrama de clase. Muestra la estructura del sistema, subsistema o componente utilizando clases con sus características, restricciones y relaciones, asociaciones, generalizaciones, dependencias, etc. Entre estos están los elementos de un diagrama de clase. El diagrama UML de clase está conformado por dos elementos: clases, relaciones, o también llamados interfaces. Entre las clases son el elemento principal del diagrama y representa, como su nombre indica, una clase dentro del paradigma de la orientación a objeto. Una clase define un grupo de objetos que comparte características, condiciones y significado. También las clases pueden identificar escribiendo un símbolo y entre ellos podría ser la clase pública, que representa que se puede acceder al atributo o función desde cualquier lugar de la aplicación, o la privada, que solo se puede acceder al atributo o la función únicamente desde la misma clase, y la protegida, que representa que el atributo o la función puede ser accedida únicamente desde la misma clase o desde la clase que hereden de ella. También están las relaciones. Una relación identifica una dependencia. Esta dependencia puede ser de dos o más clases o una clase a sí misma. Este último de dependencia se denomina dependencia reflexiva. Entre los tipos de relaciones existen entre los siguientes. Están la asociación, la agregación, la composición, la dependencia y la herencia. La asociación, este tipo de relación es el más común y se utiliza para representar dependencia semántica. Se representa con una simple línea que une las clases que están incluidas en la asociación. Luego está la agregación. Es una representación jerárquica que indica a un objeto y las partes que componen a ese objeto. Es decir, representa relaciones de las que un objeto es parte del otro, pero aún así debe tener existencia en sí mismo. Luego está la composición. La composición es similar a la agregación, representa una relación jerárquica entre un objeto y las partes que lo componen. Pero cuando el elemento es eliminado, lo que contiene también desaparece. Dependencia. Aquí se utiliza ese tipo de relación para representar que una clase requiere de otra para ofrecer sus funcionalidades. Luego está la herencia, otra relación muy común en el diagrama de clase, con lo cual este tipo de relaciones permite que una clase reciba los atributos y métodos de otra clase. Por último están las interfaces. Una interfaz es una entidad que declara una serie de atributos, funciones y obligaciones. Es una especie de contrato donde toda la instancia asociada a una interfaz debe implementar los servicios que indica aquella interfaz. Ahora hablemos del diagrama de componentes.
Mientras que otro diagrama UML describe la funcionalidad de un sistema, los diagramas de componentes se utilizan para modelar los componentes que ayudan a hacer esas funcionalidades, representando la forma en la que estos se organizan y sus dependencias. Entre estos están los elementos del diagrama de componentes. Están los componentes, la interfaz y la relación de dependencia. En el caso del componente, es un bloque de unidades lógicas del sistema, una abstracción ligeramente más alta que las otras clases. Pueden representar tantos componentes físicos como lógicos. También está la interfaz. Esta siempre es asociada a un componente y se utiliza para representar la zona del módulo, que es utilizada para las comunicaciones con otros componentes. Por último está la relación de dependencia. La relación de dependencia representa que un componente requiere de otro para ejecutar su trabajo. Es diferente a la interfaz, pues está identificada con un componente que ofrece una serie de operaciones. En cualquier caso, en ocasiones, para simplificar el diagrama no se utilizan las interfaces, sino que solamente utilizan relaciones de dependencia. Ahora hablaremos del diagrama de despliegue. Aquí muestra la arquitectura del sistema como el despliegue de artefactos de software. Suele ser utilizado junto con el diagrama de componentes de forma que dan una visión general de cómo está desplegado el sistema de información. El diagrama de componente muestra qué componente existe y cómo se relaciona, mientras que el diagrama de despliegue es utilizado para ver cómo se sitúan estos componentes lógicos en los distintos nodos físicos. Entre esto está la notación. Y en la notación se trata de que los diagramas de componentes utilizan dos tipos de elementos, que serían los nodos y las conexiones. El nodo se define como un elemento utilizado para representar un elemento físico, que interactúa de alguna manera con el sistema o bien forma parte del mismo. Luego está la conexión, que representa una asociación entre dos nodos, a través de la cual estos nodos son capaces de transmitir información en forma de mensajes o señales. Ahora hablaremos de la arquitectura de red y de objeto. Primero vamos a hablar de la arquitectura de red. Como ya se ha mencionado, el estándar UML no tiene un tipo de diagrama para describir una arquitectura de red y por lo tanto no proporciona elementos específicos relacionados con la red. Los diagramas de despliegue podrían usarse para este propósito, generalmente con algunas modificaciones adicionales. El diagrama de arquitectura de red generalmente mostrará nodos de red y rutas de comunicación entre ellos. Ahora hablaremos del diagrama de objeto. Un gráfico de instancia, incluyendo objetos y valores de datos. Un diagrama de objeto estático es una instancia de un diagrama de clase. Muestra una instantánea de estado detallado de un sistema a través de un punto en el tiempo. Entre esto están los elementos del diagrama de objeto. Entre esto están los objetos o los objetivos. Cada objeto se representa mediante un nombre. En el caso de los atributos, se pueden tener valores asignados a cada objeto. Y los vínculos son asociaciones entre dos objetos y se representan con los mismos elementos que en el diagrama de clase. Ahora hablaremos del diagrama de paquete. Simplemente muestran los paquetes y las relaciones entre los paquetes. No hay mucho que decir. Entre los elementos del diagrama de paquete serían que están constituidos por dos elementos, los paquetes y las dependencias. Un paquete está constituido por un conjunto de elementos, el cual puede ser un conjunto de clase, casos de uso, componentes u otros paquetes. No obstante, lo más común es que incluya otros paquetes. Y la dependencia entre paquetes representa que un paquete necesita de los elementos de otro paquete para funcionar con normalidad. Luego está el diagrama de perfiles. Permite definir estereotipos personalizados, valores etiquetados y restricciones como un mecanismo de extensión ligero al estándar UML.
Los perfiles permiten adaptar el metamodelado UML para diferentes plataformas o dominios. Entre estos están los elementos del diagrama de perfiles. Entre los nodos y los elementos gráficos utilizados en los diagramas de perfiles son perfil, metaclase, estereotipo, extensión, referencia y aplicación de perfil. En el caso del perfil, sería un paquete que extienden a un metamodelo de referencia, permitiendo adaptar el metamodelo con directrices que son específicas de un dominio, plataforma o método de desarrollo de software en particular. En el caso de un metaclase, es una clase de perfil y un elemento empaquetado que puede extenderse a través de uno o más estereotipos. En el caso del estereotipo, es una clase de perfil que define como una metaclase existente, puede extenderse como parte de un perfil. Un estereotipo no puede usarse solo, sino que debe usarse con una metaclase que se extiende, y no puede usarse entre ellos mismos. En el caso de la extensión, es la relación de asociación que se utiliza para indicar que las propiedades de una metaclase se extienden a través de un estereotipo. La referencia es una relación de importación representada por la importación del elemento y la importación del paquete. Y la aplicación de perfil es una relación dirigida que se utiliza para mostrar qué perfiles se han aplicado a un paquete. Ahora hablemos del diagrama de estructura compuesta. Un diagrama de estructura compuesta desempeña una función similar a un diagrama de clase, pero permite entrar a más detalle al describir la estructura interna de varias clases y mostrar las interacciones entre ellas. Puede representar gráficamente clases y partes internas y mostrar asociaciones tanto entre clases como dentro de ellas. Elementos de diagrama de estructura compuesta. Los elementos clave de los diagramas de estructuras compuestas son partes, lo cual pueden ser nombradas en rol, o una superclase abstracta, o una clase concreta específica. Un puerto, que es un punto de interacción que se puede utilizar para conectar clasificadores estructurados con sus partes y con el entorno. Un conector, que se une con dos o más entidades, lo que permite interactuar en tipo de ejecución. Colaboración, que es generalmente más abstracta que un clasificador estructurado. Un clasificador estructurado que representa una clase, a menudo una clase abstracta, cuyo comportamiento puede describir completa o parcialmente a través de las interacciones entre las partes. Clasificador encapsulado, que es un tipo de clasificador estructurado que contiene puertos. Luego está diagrama de comportamiento. A diferencia de los diagramas estructurales, describe los cambios que sufre un sistema a través del tiempo cuando está en ejecución. De aquí, hay un total de 7 diagramas de comportamiento, clasificados de la siguiente forma. Comenzaremos con diagrama de actividades. Aquí muestra una secuencia y las condiciones para coordinar los comportamientos de nivel interior, en lugar de los clasificadores que poseen los comportamientos. Estos son comúnmente llamados modelos de flujo, de control y flujos de objetos. Entre estos están los elementos de un diagrama de actividades. El diagrama de actividades de UML está compuesto por los siguientes elementos: actividad, flujo entre actividad, nodo inicial y nodo final. En el caso de la actividad, es una conducta parametrizada que se representa como un flujo coordinado de acciones. El flujo entre actividades es una clase abstracta para las conexiones dirigidas a lo largo de las cuales tokens u objetos de datos influyen entre los nodos de actividades. Nodos inicial y nodo final. El nodo inicial es un nodo de control en el que se inicia el flujo cuando se invoca la actividad. Solo existirá uno por diagrama. En el caso del nodo final, es un nodo de control que detiene todos los flujos en una actividad. Este, a diferencia del otro, puede tener más de un nodo final de actividad. Ahora hablemos de diagrama de caso de 1. Diagrama de caso 1. Aquí describe un conjunto de acciones
que algunos sistemas deben o pueden realizar en colaboración con uno o más usuarios externos al sistema para proporcionar algunos resultados observables y valiosos a los actores u otros interesados en el sistema. Aquí los elementos de un diagrama de caso de uso son actores, caso de uso, relaciones. Entre estos están las subcategorías de relaciones como include y extend. Por ahora vamos a hablar de los actores. Un actor es algo o alguien externo al sistema que interactúa directamente con el sistema. Existen dos tipos de actores, los usuarios y los sistemas. De normal hay que entender que los usuarios como actores serían más o menos como perfiles o roles que identifican un tipo de usuario, pero no al usuario individual. Por otro lado, los actores pueden ser otro sistema que también interactúa con nuestro propio sistema. Con el caso de uso, se utiliza para representar una de las funcionalidades que representa el sistema. Es una secuencia de acciones que hace el sistema y que produce un resultado que puede percibir un usuario. Las relaciones se conectan en los casos de uso con los actores o los casos de uso entre sí. Entre estos están las modalidades include, que se utiliza para representar que un caso de uso utiliza siempre otro caso de uso, y el extend es cuando un caso de uso tiene un comportamiento opcional reflejado en otro caso de uso. Ahora hablemos del diagrama de máquina de estado. Se utiliza para modelar el comportamiento discreto a través de las transiciones de estados finitos, además de expresar un comportamiento de una parte del sistema. Entre los elementos del diagrama de estado están estados, pseudoestados, que entre estos está la categoría de pseudoestado inicial y final y las transiciones. En el estado, modela una situación durante la cual se cumplen algunas condiciones invariantes. Pueden representar una situación estática tal como un objeto que espera que ocurra algún evento externo o cualquier otra situación. En el pseudoestado es un vértice abstracto que abarca diferentes tipos de vértices transitorios en el gráfico de máquina de estado, siendo lo más comunes los pseudoestados inicial y final. El pseudoestado inicial representa el comienzo de un diagrama, solo puede existir uno por diagrama, mientras que el pseudoestado final representa el final de un diagrama, con lo cual puede existir varios pseudoestados finales, lo cual indica que ha finalizado la máquina de estado. Luego están las transiciones. Aquí, una transición es una relación dirigida entre un estado de origen y un estado de destino. Ahora hablemos del diagrama de interacción. Es un subconjunto de los diagramas de comportamiento. Comprende los siguientes diagramas. Entre el diagrama de secuencia, diagrama de comunicación, diagrama de tiempo y diagrama global de interacciones. Hablemos del diagrama de secuencia. Es el tipo más común de diagrama de interacción y se centra en el intercambio de mensaje entre líneas de vida, o sea, entre los objetos. Entre esto está la construcción de diagrama de secuencia, lo cual está construido a partir de dos dimensiones. La horizontal, que representa los objetos que participan en la secuencia, y vertical, que representa la línea de tiempo sobre la que los elementos actúan. El diagrama de secuencia está compuesto por dos elementos, objeto y mensaje. Un objeto puede ser una instancia de una clase, un módulo o un grupo de clases, depende del nivel de abstracción y la representación de cada objeto. Un mensaje se utiliza en el diagrama de secuencia para representar el paso de un mensaje entre dos objetos o entre un objeto y sí mismo. En el caso del diagrama de comunicación, se enfoca con la interacción entre líneas de vida, donde la arquitectura de la estructura interna y cómo estos se corresponden con el paso del mensaje. Entre estos están los elementos de un diagrama de comunicación, que sería marco o frame, línea de vida y mensaje. Con el marco o frame se puede mostrar dentro de un marco rectangular con el nombre de un compartimiento en la esquina superior izquierda, mientras que la línea de vida es una especialización de un elemento con nombre que representa a un participante individual en la interacción. Y el mensaje, en el diagrama de comunicación, se muestra como una línea con una expresión de secuencia.
Ahora hablemos del diagrama de tiempo. Esto se centra en las condiciones que cambian dentro y entre la línea de vida a lo largo de un eje de tiempo lineal. Entre estos están los elementos del diagrama de tiempo. Incluye los siguientes estados: la línea de vida, el estado, restricción de duración y restricción de tiempo. En el caso de la línea de vida, es un elemento que representa a un participante individual en la interacción. Aquí sigue la misma esencia que la línea de vida de los diagramas de secuencia. En el estado, se podría mostrar los estados del clasificador o atributo del participante, o alguna condición del comprobante, como un valor discreto de un atributo. La restricción de duración, lo cual es una restricción de intervalo que refiere a un intervalo de duración. El intervalo de duración es la duración que se utiliza para determinar si se cumple la restricción. La semántica de una restricción de duración sería de las restricciones. Luego está la restricción del tiempo. Aquí sería la restricción de un intervalo que se refiere a un intervalo de tiempo. Es exactamente similar a la restricción de duración, solo que cumplen la restricción de cuestión del tiempo. Y tal como el otro, la semántica de una restricción de tiempo se hereda de las restricciones. Luego, por último, sería el diagrama global de las interacciones. Los diagramas globales de interacciones brindan una descripción general del flujo de control, donde los nodos de flujo son interacciones o uso de interacción. El diagrama global de interacciones ofrece una vista de alto nivel a un modelo de interacción, actuando como una vista global de flujo de control entre las distintas interacciones, además del flujo de actividad entre los distintos diagramas. Un diagrama global de interacciones ofrece los siguientes beneficios. Ofrece una vista sin complicaciones de la actividad dentro de un modelo. Ofrece un alto grado de navegabilidad entre los distintos diagramas. También permite el uso de la mayoría de anotaciones dentro de un diagrama de actividad, junto con elementos adicionales para una mayor claridad. A pesar de que los diagramas de interacción son relativamente intuitivos, requieren ramificaciones e interacciones para seguir cierto comportamiento, lo cual puede llegar a ser restrictivo. Y bueno, esto es todo lo que vamos a dar. Así que muchas gracias por escuchar.